Jóvenes señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar, chicos, con esta nueva sesión. Fernando, ¿qué es lo que observas? Por favor, ayúdame. Los continentes. Los continentes. Ailén, ¿qué observas tú? El mapa de los continentes del mundo. El mapa del mundo. Observamos en América del Sur, que está en nuestro país, y en lo que es Europa y Asia, observamos al país más grande del mundo. ¿Cuál es ese país más grande del mundo, Luciana? Profesor, ¿puedo responder? A ver, responde, hijita. Es Rusia. Para todos, chicos, el país que abarca 2 continentes es Rusia. Ahí, ¿qué observas, Nayut? Por las imágenes parece la evolución que tuvo el hombre a través de los años. Evolución. Ailén. Revolución. Revolución. ¿Qué cosa es revolución, Ailén, para ti? Es como si no estuviera de acuerdo en cuanto a un tema y se levantan para dar a conocer su opinión. Muy bien. Yo, profesor, A ver, vamos, hija. es como cambio radical que se da. Ah, muy bien. Revolución es... Querer cambiar, profesor, buscaban cambiar en el ámbito social, económico, político, no estaban de acuerdo, por eso Muy bien. ocurrió en la revolución. Revolución, en otras palabras, señoritas jóvenes, es cambio, que podemos plantear cambio del sistema político, porque no estamos de acuerdo con el sistema de gobierno absolutista. Cambio frente a las injusticias económicas. Cambio en el aspecto social, porque hay mucha exclusión, mucha discriminación. Se plantean un nuevo sistema político, un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social, incluso un nuevo sistema cultural. La población no estaba de acuerdo con el sistema de gobierno de esa época. No estaban de acuerdo con las injusticias sociales, con la injusticia económica, con la injusticia política. No estaban de acuerdo con el sistema de gobierno. Y se desata la llamada Revolución Rusa. ¿Qué cosa fue la Revolución Rusa? Fue un movimiento social, político, económico, ocurrido en Rusia contra el régimen que gobernaba ese país. ¿Y quién gobernaba? El zar Nicolás II. ¿Y en qué época? En plena Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició un 28 de julio de 1914 y termina en el año de 1918. Fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia que tras la eliminación de la autocracia, en otras palabras, tras la eliminación del sistema absolutista, en Rusia se estableció un gobierno provisional. Los revolucionarios abolieron la monarquía y implantaron un régimen de gobierno basado en las ideas socialistas o comunistas. El resultado de este proceso fue la creación de la URSS, que duró hasta 1991. A principios del siglo XX, específicamente a principios de 1917, Rusia era un imperio, un país rural. Más del 85% de la población vivía en el medio rural. En otras palabras, en el campo. Y un 15% de la población en la ciudad. Económicamente, muy atrasado respecto a los otros países europeos. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía de la Romanov, era un gobierno autócrata. Concentraba en sus manos todos los poderes. La población era una sociedad con muchas desigualdades. Estas desigualdades eran enormes. Los obreros de Petrogrado y Moscú vivían hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se negaba a conceder reformas y periódicamente se generaban nuevas revueltas, a los que las tropas del
zar Nicolás II reprimían de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurrió en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación fue Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución. Lenin es uno de los protagonistas principales. ¿Qué significa bolchevique? El Partido Socialdemócrata ruso fue fundado en 1898. Y a comienzos del siglo XX, ese partido se divide. Una facción que se toma el nombre de bolcheviques y otra facción toma el nombre de mencheviques. Los bolcheviques era un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Rusia. ¿Y quién dirigía? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Los mencheviques era el grupo integrante del Partido Socialdemócrata Ruso en la oposición durante el zarismo. Su principal líder fue Julius Martov. Los mencheviques eran partidarios de hacer de Rusia un país democrático burgués. Para que entendamos mejor, señoritas jóvenes, los bolcheviques eran muy radicales, mientras que los mencheviques eran moderados. ¿Qué pasó en el año de 1917? Desde 1914, el ejército ruso estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, había más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros. Eso dentro de la fila de los rusos. Además, a esto se suma una inflación desorbitante, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos, el descontento político por falta de reformas. En ese contexto, en febrero de 1917, primera etapa de la revolución, el gobierno imperial zarista es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado, es obligado a abdicar. En otras palabras, es obligado a renunciar y es confinado con toda su familia. Un año después, toda la familia del zar Nicolás II son ejecutados y los rebeldes asumen el control del país ruso y ejercen el poder político. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el social revolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, una asamblea popular formada por obreros y soldados, su organización se extiende en poco tiempo a toda Rusia, involucrando también a los campesinos. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y reuniones. Permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos el exiliado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. El gobierno provisional no pudo llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. No ha cumplido con la promesa. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular. Pero dentro del Soviet se genera la división y se enfrentan estas dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados, y por el otro lado, los bolcheviques. Los bolcheviques, el grupo más radical, representado por Vladimir Ilich Ulyanov, logran el control total de Rusia. ¿Cómo fue la Revolución de Octubre? La segunda etapa de la revolución. Entre el 25 y 26 de octubre, según el calendario gregoriano, el 25 y 26 de octubre se desata una nueva revolución. Después de un intento de un golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado. Era sede del gobierno provisional.
capturan a todos los miembros de Alejandro Kerensky y así inician un régimen de gobierno comunista con las medidas siguientes: la liquidación de los latifundios y la entrega de las tierras a los campesinos. ¿Qué más? Nacionalizan los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y suprime los privilegios de la nobleza y de la iglesia. ¿Por qué es tan importante la Revolución Rusa? Porque permitió la caída del régimen zarista. En otras palabras, permitió la caída del sistema absolutista en Rusia y el cambio del sistema de gobierno, es decir, el abandono del sistema absolutista y ingreso al sistema socialista o comunista. Hagamos una comparación. En los países Sudamericana, América Central, México, cuando se dio la revolución hispanoamericana, nos despojamos, expulsamos la dominación española y ingresa a nuestro país, o los países hispanoamericanos ingresan a un sistema republicano. Y no solo nuestro país, Bolivia, Argentina, Venezuela, etc., ingresan al sistema republicano. Mientras que Rusia, chicos, no ingresa al sistema republicano, ingresa al sistema socialista o comunista. Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes, ¿por quién? Por Carlos Marx y Federico Engels. En otras palabras, Lenin aplica la ideología marxista. Entonces, Lenin aplica la teoría económica y social elaborada 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels y funda el primer estado autodenominado socialista de la historia, después de una guerra civil de 5 años. Los bolcheviques conquistan definitivamente el poder y en diciembre de 1922 nace oficialmente la famosa URSS, Unión de República Socialista Soviética, un gran imperio que duró hasta el año de 1991. Así, de esa forma, se generó la formación de la URSS. El partido bolchevique, a partir de 1921, se pasó a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética. Los bolcheviques establecieron una república federal. Estaba formada por repúblicas soviéticas y autónomas. ¿Y cuáles eran esos estados que conformó la famosa URSS? Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Armenia, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán. Son los países que integró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Consecuencias de la Revolución Rusa: el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares. En otras palabras, la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duró hasta la caída de la URSS en el año de 1991. El establecimiento de un gobierno comunista, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La transformación de las viejas estructuras feudales heredadas de la Rusia zarista, lo cual condujo a un lento proceso de modernización que inicialmente sometió a poblaciones enteras a la hambruna. Resultado en millones de muertes, especialmente en los años de 1932 y 1933, cuando se produjo el Holodomor ucraniano por inanición. Chicos, han muerto en Ucrania más de 3 millones de personas por
hambre. Los papás han tenido que comérselos a sus hijos. ¿Qué significa inanición? Que ya no tenían ni fuerza para levantarse, a falta de alimentos. Pero ¿qué pasa posterior? Se genera el encumbramiento de la Unión de Repúblicas Socialista Soviética a la categoría de gran potencia política, gran potencia económica, gran potencia científica y militar del mundo. ¿Qué más ha ocurrido, chicos? La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el comunismo. En otras palabras, el mundo se ha bipolarizado. ¿Y por qué se ha bipolarizado? Porque Estados Unidos con su sistema capitalista y Rusia o la URSS con su sistema socialista, el mundo se ha bipolarizado. Se generó la rivalidad y discrepancia entre la URSS y Estados Unidos. Y se genera el conflicto y entre ellos desatan la llamada Guerra Fría. Una guerra psicológica. Una guerra donde Estados Unidos, como potencia con su sistema capitalista, y la URSS, otra potencia del mundo, a lo que se ha convertido con su sistema socialista o comunista, se enfrentó a Estados Unidos. Estados Unidos que por querer dominar e implantar su ideología capitalista. Y Rusia o la URSS con su sistema socialista también de querer influir al mundo. Una tensión entre estos dos países, pero nunca se han enfrascado. Por eso se llama Guerra Fría. Bien, haciendo una conclusión para que entendamos mejor de la Revolución Rusa. ¿Por qué se dio la Revolución Rusa? Por las injusticias económicas, políticas, sociales, culturales, a lo que conllevó el gobierno de entonces, el zar Nicolás II. Fue un gobierno autocrático, un gobierno absolutista. Frente a esa injusticia es que se levanta la población a lo que se llama la Revolución Rusa. Fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia. En el año de 1914 a 1918, el mundo estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y Rusia estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial. En eso ocurre levantamiento social de la población. No estaban de acuerdo con la Primera Guerra Mundial, no estaban de acuerdo con el gobierno, no estaban de acuerdo, había mucha pobreza, las desigualdades sociales y la población se levanta. A ese levantamiento de la población se conoce como la Revolución Rusa. Esta revolución tuvo dos etapas. La primera etapa se da en el mes de febrero, en el cual obligan a renunciar al zar Nicolás II. Renuncia y se establece un gobierno provisional. Este gobierno provisional no respondió con las expectativas de la población rusa. Y ahí es donde se impulsa una nueva revolución en el mes de octubre. Y aquí lidera Vladimir Ilich Ulyanov, con el cual, con el gobierno más conocido como Lenin, se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto duró hasta el año de 1991. Y en el año de 1991 se desintegra la URSS y hoy en día sencillamente Rusia. Chicos, hay mucha injusticia en nuestro país. Hay injusticia social, hay injusticia económica, hay injusticia política, injusticia cultural. ¿Cómo está nuestra educación? ¿Cuántos alumnos no ingresan? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados? Siendo un país muy rico, siendo un país casi con todos los climas del mundo, siendo la primera potencia a nivel de la pesca, tenemos que hacer una revolución. No me vayas a decir, el profesor Cecilio nos ha dicho que agarremos armas.
No, chicos. Tienen que hacer una revolución, pero una revolución ya, a nivel intelectual. Concientizar a nuestros compañeros, a los jóvenes, a las señoritas y decir, basta ya en nuestro país de tanta injusticia económica, política, social, cultural. Esta pandemia ha desnudado, chicos, cómo está la población, cómo vive la gente en las ciudades, en pobreza extrema, siendo un país rico. La importancia que tuvo, chicos, la Revolución Rusa, de bipolarizar el mundo. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Goodbye, Tupananchiskama. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima clase, profe. Hasta la próxima clase, chicos. Hasta la próxima clase, profe. Cuídense. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho, por favor. Les quiero bastante. Hasta luego, profe. Cuídense, Hasta luego, cuídense. profesor.